a gran escala, ¿no? Viendo la distribución de los materiales y teniendo un grupo en conjunto, ¿no? Ahora, para este tercer tipo de ensayo, en el Perú nos vemos limitados con estos ensayos, ¿no? En el caso de el laboratorio de la UNI, si no me equivoco, las cajas para corte directo son de 60 por 60, ¿no? Sin embargo, en las que están en la Universidad de Chile son un poco más grandes, ¿no? Puedo llegar a esfuerzos de compresión un poco más reales, ¿no? Porque, ojo, la partícula que se encuentra en la base donde voy a depositar o sea, mi desmonte va a sufrir una carga mayor que la que esté en la parte superior. Entonces, los esfuerzos a los que va a estar sometido van a ser mayores, ¿no? Entonces, yo necesito saber cómo esto se va a comportar, porque los ensayos al final en cuenta tratan de poner una similitud de lo que voy a ver en lo que en la realidad. No, pues necesito lo que ensayos que tengan resistencias de compresión altas, ¿no? Y en este caso, la que nos ofrece lo que es lo más cercano es el laboratorio de la Universidad de Chile, ¿no? Ahora, como vemos acá en las comparativas, yo hice ya mi análisis probabilístico para cada curva, ¿no? Yo tengo ya las curvas de resistencia para cada tipo de material, ¿no? Vámonos en el caso base, ¿no? Que es en el caso del 50% o sea, de confiabilidad, o sea, lo que es el valor promedio. Vemos que las curvas envolventes de la resistencia de la granularita, del imibrita y del pórfido tardío coinciden sobre la misma, que es la primera que está acá, del 55 hasta más o menos los 40 grados, ¿no? Para esfuerzos de compresión, ¿no? Y luego vemos las siguientes que están en estas, ¿no? Como el pórfido granulorítico y el pórfido temprano. Pero vemos un detalle acá muy interesante, que mi curva de resistencia no es lineal, ¿no? Es casi logarítmica. Y vemos que a medida que el esfuerzo de confinamiento, ¿no? O el esfuerzo normal se está incrementando, la resistencia del material se va reduciendo. ¿Por qué el material de desmonte tiene esta particularidad? ¿No? Mientras tú más carga vas apilando en el desmonte, estos van a sufrir una carga y van a sufrir un crashing interno, ¿no? Y la parte fina se va a ir en lo que es la parte más abajo, se van a desgastar las partículas, no se van a acomodar, entonces se pierde resistencia. Por eso es que este modelo de Barton, o sea, de Barton es un poco más precisa desde mi punto de vista, ¿no? Tratando de representar lo que el comportamiento real del desmonte, ¿no? Ahora vemos en el caso del 75% de confiabilidad, ¿no? Cómo se comportan los materiales, ¿no? En este caso ya se ve un poco más distinto, ¿no? Donde la más competente viene a ser lo que es la imbrita, ¿no? Y el menos competente el pórfido temprano. Ahora, viene otra pregunta también que hay que tenerlo lo que en cuenta cuando también hacemos el modelo, ¿no? Hay que ver con qué curva vamos a trabajar, ¿no? Ya, ingeniero, yo tengo mis curvas de limimbrita, ya sé cómo se comporta el pórfido tardío, ¿no? Yo sé cómo se comporta lo que es el pórfido temprano. Entonces, ¿con qué curva me voy a ir? ¿No? Ya, por indicaciones anteriores que les dije, hay que asegurarnos al 75% de confiabilidad. Ahora, de acá hay que ver con qué material nos vemos. Esta decisión de saber con qué curva lo que es hacer nuestro modelo, hay que discutirlo con el cliente, con el apetito a lo que es el riesgo que va a tener, ¿no? Porque si vemos entre la roca más competente y la roca menos competente, más o menos son 5 grados de diferencia, 5 grados que pueden impactar en tu diseño de desmonte, ¿no? Ahora, yo tengo que linealizar esta curva. ¿Por qué? Porque en los modelos que yo tengo, yo puedo solo colocar manualmente, ¿no? Curvas de esfuerzo cortante, ¿no? Versus esfuerzo normal, pero no tengo ángulo de fricción con esfuerzo normal. Entonces tengo que linealizar estas curvas de acá. Entonces, ¿cómo linealizamos estas curvas? ¿No? Mediante tu sistema y el que inicial que tiene, ¿no? Que el esfuerzo cortante es igual a la cohesión, más tu esfuerzo normal por la tangente del ángulo de fricción. En este caso, se considera que no tiene cohesión estos materiales, ¿no? Y ya linealizamos, ¿no?
cómo está esta curva. Ahora, como vemos acá, de la linealización de las curvas, tanto en el caso base del 50% y del 5%, las diferencias en los ángulos de fricción pueden ir hasta 1 grado, hasta mayores a 4 grados, ¿no? Creo que el valor máximo es 5,2. Entonces, es muy importante tener en cuenta la variación, qué tipo de material vas a utilizar para tu diseño, porque el Smonter es un mix. No es que lo distribuyamos, este es del Imbrita, no, es un mix de lo que sale de la voladura, ¿no? Entonces hay que ser bien cautos con qué curva vamos a utilizar, ¿no? Entonces, una parte de las conclusiones que se hizo para esta investigación es lo siguiente. Es posible hacer la calibración temprana de los materiales antes de yo siquiera hacer el proceso de voladura, ¿no? Y tener muestras significativas de lo que puedo obtener de la mina, sí, pero necesito una buena información, ¿no? Tengo que yo hablar con el área de planeamiento, con el área de geología, ¿no? Y tener una buena centralización de datos geotécnicos, ¿no? Una base de datos que yo pueda actualizar de manera o sea, de manera continua a la medida que yo voy avanzando con mis ensayos de captación, porque esta curva se va a ir afinando, ¿no? Y con énfasis en el ángulo de fricción básico, porque es el que tiene mayor impacto en mi resistencia efectiva del material, ¿no? Luego, la información de planificación de largo plazo es muy valiosa, ¿no? Para establecer qué unidades de roca son las predominantes, ¿no? A lo largo o sea, de tu operación. Porque una cosa es, digamos, que yo tenga en las primeras capas roca suave, ¿no? O tengo rocas más duras, más competentes, ¿no? La forma en la que se van a comportar, la forma en la que voy a distribuir y depositarlo, ¿no? Son diferentes, ¿no? Incluso qué tan fracturada está la roca por estar más cercano a la graveta o por ser un pórfido, en lo que entre otros, ¿no? Ahora, la información geotécnica generada por los tajos, o sea, los reportes entre lo que se tiene como estudios, son dispersas y son variadas. Entonces, hay que tener una buena segmentación de datos, ¿no? Ejemplo, esta roca es granularita, pues, ¿de qué tipo de alteración? ¿De qué zona del Tajo? Porque esto me va a ayudar a yo saber cuáles van a tener, o sea, lo que es mayores problemas. En el caso de Salamina Cayabeco, nosotros hemos juntado toda la información que tenemos por grupo litológico, pero al no tener una buena segmentación de datos, ¿no? Por alteraciones y tener una distribución de esto, no se puede tener, digamos, una curva, o sea, lo que es una variación más corta, ¿no? Si no son variaciones muy grandes. Por eso es que tomamos también cierta certeza con los diseños que vamos a hacer, ¿no? Al 75% de confiabilidad para poder abordar lo que abordar todos los casos que tenemos, ¿no? El tratamiento estadístico es parte fundamental para el diseño sagiotécnico. Ya hay que dejar de lado tanto el tema determinístico para los diseños, porque las rocas y el suelo son variables. Hay que ya ir manejando la estadística como ingenieros geotécnicos y abordando toda la variabilidad de los datos. No hay que descartar nada preliminarmente, ¿no? No que un dato es menor a 20 o menor a 50, no. Trabaja con toda la variedad de datos, porque eso es lo que te está mandando los resultados de campo, ¿no? Y eso es o sea, la presentación del día de hoy. No sé si hubiera una pregunta por parte o sea, del público. Sí, ingeniero, muchas gracias por la ponencia. Estuvo muy buena e interesante. Chicas, si alguno tiene alguna pregunta que hacerle al ingeniero, puede levantar la mano y abrir su micrófono para poder hablar. Ingeniero, buenas tardes. Saludos a Marlon Montero. El Marlon. ¿Qué tal? Ingeniero, entonces yo entiendo que por lo que ha explicado usted tiene una variabilidad de parámetros de resistencia al cortante de los materiales, ¿no? Eso, ¿Podrías, o sea, podrías repetir tu pregunta? Te escucho bajo. yo le digo que por la variabilidad de tipo de materiales usted tenía parámetros de resistencia al cortante variables, ¿no? Y un poco cuando hacía su evaluación de estabilidad de la desmontera, ¿cómo lo sectorizaba? ¿Tiene alguna, nos puede explicar cómo lo ha sectorizado?
Ah, Por- ya. Sí, sí, o sea, continúa con tu pregunta. sí, porque entiendo que hay diferentes tipos de materiales, ¿no? Como te dice, unos materiales más blandos, más resistentes. Entonces, tienes parámetros de resistencia variables, ¿no? Entonces, ahora hacer tu análisis, no sé si han hecho un análisis de estabilidad o un análisis de formación. ¿Cómo ha sido digamos, esa sectorización de esas unidades geotécnicas? Sí, mira, a ver, o sea, voy a hacer un diagrama en Paint, ¿no? Para poder ser un poco más claro con esto, ¿no? ¿Me confirman si se logra ver la pantalla? Sí se ve claro, sí se ve. Ya. Yo tengo el tajo acá, ¿no? Entonces, a medida que yo voy avanzando con las fases, ¿no? Yo sé qué tipo de material voy a estar, lo que extrayendo, ¿no? Estoy siendo acá un poco brusco, ¿no? Sé que en el primer año voy a sacar material de esta zona que va a estar compuesta por una, dos, tres unidades técnicas, ¿no? Por acá voy a tener, digamos, que es el 4, 5, el uno, ¿no? Pero esta al final va a ser una mezcla, ¿no? Y esta es la mezcla de reacciones que vamos a tener, que vamos a ponerlo como litología Wave Mix, ¿no? Una mezcla de desmonte. Entonces, cuando yo vaya a mi depósito y haga mi análisis de estabilidad que sí se hizo, tanto en slide como Placer, tengo que ir con un valor de resistencia, ¿no? Ya tengo ya las curvas ya o sea, de diseño, ¿no? Ahora vámonos con cuál nos vamos a ir. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo solo diseño con las imbritas? Yo no tengo solo imbritas en el depósito, tengo material de desmonte que van a ser de resistencia menores, pero tampoco puedo irme con el menor como el profe de Granitego, porque tengo resistencias un poco mayores. ¿No? Porque no solo voy a depositar material de ese tipo, va a ser un mixto, ¿no? Porque al final la emboladura yo tomo todo lo que hay y lo deposito, ¿no? Entonces, acá en el diseño, nosotros hemos trabajado con la curva del pórfido de acá promedio, ¿no? Que en este caso es o sea, del pórfido granulorítico, ¿no? Tratando de ser un poco más conservadores. Pero esta curva de diseño puede ir mejorando, como digo, cuando yo voy incrementando mis estudios, ¿no? Y voy determinando cuál es realmente la capacidad del material. Incluso en etapa de operación, yo puedo hacer mi calibración de los parámetros, ¿no? Porque ya comienzo yo ya lo que es a mapear las deformaciones mediante hitos, mediante inclinómetros, ¿no? Veo cómo se comporta el material, ¿no? Qué tanto se ha deformado. De preliminarmente yo tengo ya un diseño que es consistente, ¿no? Que yo sé, digamos, que esta ángulo de fricción puede ser tal, de tal manera que me garantice la estabilidad. Ahora, por ejemplo, en la disposición del desmonte, ¿no? Supongamos que acá tenemos el corte, ¿no? Y acá todo esto es una quebrada. Y yo ya tengo ya los dos materiales que había mencionado, ¿no? O sea, que se comportan como suelo. En este caso, fueron el tufo con el conglomerado, ¿no? Este material de suelo, ¿me conviene ponerlo en la base o no? O si yo tengo una quebrada, prefería comenzar a depositarlo por las laderas, ¿no? ¿Por qué? Porque no van a generar tanta y lo que es inestabilidad en lo que entre comillas, ¿no? Que si fuera un material grueso. Entonces, al conocer, digamos, que esas primeras capas de tufo y conglomerado son materiales más finos, yo puedo saber por dónde puedo comenzar lo que es a disponerlo de manera más segura, ¿no? Que son a las quebradas y no específicamente lo que en la base de mi desmontera. No sé si con eso, o sea, respondo a tu pregunta, Marlon. Sí, y una consulta, y ahí también tú has tenido en cuenta el tema, por la altura de la desmontar, el tema de rotura de partículas, todos esos criterios de materiales granulares gruesos, Claro, porque correcto. Ahí ujú, está en el modelo de referencia de Barton, este de ujú, acá. Esta curva ya te dice, ¿no? A mayor esfuerzo de confinamiento de que va a tener mi material, menor grado de resistencia. Por ejemplo, supongamos que ya hemos determinado ya en lo que es mi tipo de material, ¿no? Voy a hacer otra vez el gráfico. Pongamos que es solo una tonalidad de desmonte, ¿ya? ¿No? El desmonte que está ubicado acá no tiene la misma resistencia que está acá ni el que está acá, ¿no? ¿Por qué? Porque son diferentes cargas a las que va a estar sometido. Y esto es lo que te permite esta resistencia de acá. Ver el grado de variación de mi ángulo de fricción alrededor o sea, del esfuerzo de confinamiento.
Por eso, digamos, acá puedo tener lo que es un talud un poco más parado, el material, ¿no? Que va a estar sobre el reposo, ¿vale? Pero este comportamiento, esta partícula tiene comportamientos diferentes. Ahora, cuando hacemos un análisis en Plaxis, ¿no? Lo que es un modelado, ya se hace más complicado y tienes que hacer o sea, lo siguiente, ¿no? Que ahí sí va ya con tu diseño de disposición. Ahora te voy a colocar un nuevo, ¿no? A diferencia del Light, este es un bosquejo muy o sea, grotesco, ¿no? Supongamos que yo comienzo a disponer así, estoy siendo exagerado, ¿no? Yo puedo hacer en el Plaxis, ¿no? Sólidos de capas, no sé, de cuánto sea mi altura de banco, ¿no? Cada 10 metros, ¿no? Cada 10 metros. Y estos otorgarles una propiedad de resistencia, ¿no? Incluso, digamos, cortarlos a cuáles van a ser los esfuerzos o sea, de confinamiento a los que van a estar sometidos, ¿no? Entonces, a medida que yo sé lo que el proceso, en cómo se va a ir conformando mi desmonte a lo largo del tiempo, yo sé qué tanta carga va a ser sometida, ¿no? Entonces puedo determinar resistencias a lo largo de este periodo. Entonces ahí ya tengo lo que es un comportamiento mejor con respecto a lo que es a las deformaciones, ¿no? Que luego ellas se irán corrigiendo con lo que o sea, monitoreando en campo, pero eso es principalmente, ¿no? Ahora, hay que tener en claro que a veces, digamos, hay desmonte que falta compactar, ¿no? Hay que hacer lo que es o sea, si bien la Sagrada Minería lo ve un poco más costosa lo que es ser compactado, ¿no? Porque ya pasan camiones por ahí, se llegan a hacer, igual siguen teniendo lo que es asentamientos fuertes, ¿no? En el caso cuando son o sea, mediana minería, cuando son minas subterráneas que tienen problemas o sea, de encontrar depósitos de gran capacidad que puedan almacenar, o sea, tanto relaves y desmonte, sí conviene compactar, ¿no? Y compactar o sea, con un rodillo, porque ya te evitas ya, uno, tener lo que es asentamientos, y dos, maximizas tu densidad, y mientras más densificada esté, la resistencia también va a aumentar, ¿no? Del ángulo de fricción. Entonces ahí también puedes jugar con esos parámetros, ¿no? Que no está medido dentro de este modelo de resistencia, ¿no? Pero sí ya puedes hacerlo lo que es una calibración, ¿no? No sé si con eso respondo a tu pregunta, Marlon. Sí, sí está claro. Una última, una consulta. ¿Y todos los parámetros de resistencia los has calculado con traxiales? ¿Con qué Ya, ensayos? sí, en este caso han sido por corte y directo lo que es resistencia en lo que en testigo pulido. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros tenemos la roca del testigo, ¿no? Hacemos un corte con sierra, ¿no? Y a esto ya lo comenzamos a ensayar lo que el ensayo de corte, ¿no? Lo que hacemos, lo que se ve similar en lo que es en mecánica de rocas, que es una discontinuidad inducida, ¿no? Para ver la resistencia de esto de acá. Ellos son en testigos, ¿no? Pero si quisieras algo más preciso, te diría que hicieras un corte a gran escala. Lo que es un triaxial a gran escala sería mucho mejor, ¿no? Sería Exacto. lo, Lo más sea, ideal, ¿no? sí, sí, lo ideal. Pero ahí hay que ver los costos, qué tanto la empresa está dispuesta a invertir en encarecencia técnica, ¿no? Y una consulta, ¿los parámetros de resistencia en qué orden han estado? ¿Me ¿Puedes mencionar? El ángulo de fricción, básicamente. Así, las que están acá, vemos acá, entre los 45 grados como inicial y luego va bajando. Ahora, Claro, otro, por re- la sobrecarga, ¿no? Claro, por el esfuerzo. claro, mira, otro recurso que puedes utilizar cuando tengas problemas en definir tus limitantes, por ejemplo, si tú ves lo que es la curva de Lebs, ¿no? Que te da tu ángulo de fricción con tu esfuerzo y ves acá las curvas. Tú ves que esfuerzos pequeños acá en tus limitantes máximos, o sea, promedios y mínimos, son ángulos muy altos, ¿no? 60, 75, 55, ¿no? Pero tú puedes, digamos, hacer cortar tu curva viendo tú cómo tienes tu ángulo de reposo, ¿no? Por ejemplo, vas apilando, o sea, tu desmonte en un cono y vas viendo, ¿no? A qué ángulo ya comienza a fallar, ¿no? Entonces dices, mira, mi curva de resistencia tal vez no es desde este inicial que puede partir en 55 grados, sino que es un poco menor, ¿no? Entonces corto la curva
con un máximo, ¿no? Por ejemplo, en lo que vea en mi ensayo de, o sea, de ángulo de reposo, puede ser 46 grados, 43 grados, y lo corto ahí. Yo sé cómo eso va a ser con máximo, porque ya en el apilamiento que estoy haciendo en campo, sé que no puedo tener ángulos más parados, ¿no? Y de ahí ya se limita lo que es otro problema, que es el del talud infinito, ¿no? Pero siempre hay que tener eso en cuenta. Más bien, gracias por las preguntas, son muy buenas. Sí, Anthony, gracias, gracias por presente. Sí, ¿Alguien muchas más de la gracias, sala? Ramón. Ujú. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para hacerle al ingeniero? Puede levantar la mano o simplemente abrir su micro. Para los que quieren, digamos, lo que es ver un poco más a detalle este análisis, hay un paper también que está publicado en línea, que lo pueden buscar dentro de la página del Perumin y la del Conamin, donde está el paper explicado paso a paso de esta metodología, ¿no? Lo que al final es una metodología de análisis que uno puede ir, puliéndolo en el tiempo. Eh, es lo que tenemos ahorita, como yo como diseño, lo ideal, como conversábamos con Marlon, tener un triaxial, lo que es a gran escala, sería lo mejor, pero es costoso también. Entonces hay que aprovechar todo lo que tenemos a la mano como ingenieros para poder hacer lo que es estimaciones o aproximaciones a lo real, ¿no? Un corte directo, lo que a gran escala, creo que todavía es, lo que es pagable, ¿no? Y ir apuntando a eso, ¿no? Por ejemplo, para minas subterráneas, ¿no? Que es un poco la geometría un poco más, medida, ¿no? Y son diámetros de partículas un poco más pequeños. Creo que el corte directo que tenemos acá en Perú de las cajas de 60 por 60 sí son adecuadas, ¿no? No, no había, mayor problema. Pero para ya gran minería, donde tengo bloques más grandes, sí se deben hacer un traxel a gran escala, lo ideal. Pero también los laboratorios tampoco pueden, replicar lo que es esfuerzos de confinamiento también tan alto, ¿no? Si no me equivoco, el de Chile está alrededor de los 2 megapascales que pueden llegar. Entonces, ya es un gran avance también. Mary, no sé si tenemos una Y pregunta muchas más en la gracias, sala. ingeniero. Chicos, ¿hay alguna otra pregunta? Si no, para ya ir cerrando el día de hoy con la ponencia del ingeniero Aguedo. Sí, creo que no hay más consultas, ingeniero. Igual felicitarlo por la gran ponencia que ha hecho el día de hoy. Este tema ha estado muy interesante. Creo que varios hemos aprendido y algunos han también resuelto sus dudas. Eh, es eso. Nos dijo ingeniero también que podíamos buscar el paper en el Perumín, dijo. Sí, en las publicaciones de la página del Perumien y también del Conamin. Es un artículo que ya se publicó ya. Ya. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a todos los asistentes también y creo que con esto podemos cerrar la sesión. Listo, muchas gracias a todos por su presencia. Hasta Muchas luego. gracias a todos. Hasta Hasta luego, luego. gracias. Gracias.